Tu pololo no dice nada por él. ¿Ah? Tu pololo no dice nada. Es su esposo. ¿También mi esposo? Sí. Gracias por informar, no sabía. Tiene una niña virginal, no puede ir a jubilando. No sé si te. Y tu pololo no vino. Muy pololo, jefe. Ah, no, no está ahí el otro día. Gianfranco! ¿Cómo hace mi pololo? Ay, tratan a caramelado. Sí, claro, profe, ya. Haces una Y hace película. cariño y todo. ¿Cuándo? Ya. Anda la madre. Parece que no estamos viendo las cosas que suceden en esta sala. No. Yo pololeando hace 3 años, cariño. Oye, ya, Franco, ¿dónde está? Es que esa es una pregunta muy... Sí. Pregunta de certamen. Me falta Gianfranco, me falta. Renato. El Rena no está, sí. ¿Dónde está Renato? No, pero el Rena estaba complicado hoy día. El Rena estaba complicado hoy día, pero siempre viene Renato. Presencia espiritual. Hoy día no hay ayudantía, profe, entonces, ¿verdad? No. O sea, avísenme por si viene, veamos. Pero, ¿no había? No sé, pues. ¿Quién? El ayudante. No, pues. Ah, era por. Era por. No sabía Estás si era. confundiendo todos los ramos, Laura, de verdad. Estás mal. Laura Calla. No, se ha pesado. Yo le dije, calle. No, fue el Cristian. Ya fue una Cristian. Seas. Bueno, yo pensaba por si venía. Para que la avisaran. Pero el ayudante sube cápsula. Ah, solo venía a tomar El ayudante buena onda. Ya. Tipo de identificación, una idea fundamental, la identificación a lo Markowitz, ¿verdad? Premio Nobel, por identificación, a otro premio Nobel, el CAPM de Sharp y Lindner. ¿Ya? ¿Alguien puede meterse a la El carpeta de CAPM, este ramo? ¿De este ramo? ¿Tú puedes entrar? es el acrónimo de Capital Asset Pricing La carpeta Model. donde sube estas cosas. ¿Sí? Es, el CAPM es el modelo de valoración de activo de capital. ¿Sí? ¿Qué es lo que es? Capital Asset Pricing Model. Modelo de evaluación de activo de capital. Ustedes vieron con Josefina, ¿verdad? Ustedes vieron esta fórmula, ¿se acuerdan? Vieron una fórmula que decía que el retorno a un activo I cualquiera es igual a RF ¿No te deja más entrar? el beta del activo I ¿No te deja entrar? por la esperanza ¿Por qué me pide acceso? del retorno a portfolio de Prestar mercado acceso. menos R. ¿Se acuerdan de eso, no? Perdón. Sí, ¿cómo se no. llama? ¿Sí? No. Eso es lo que dice el SEAP, eso es lo que dice básicamente que el retorno de un activo Y cualquiera es igual a la centralidad de riesgo más beta, que es el riesgo de ese activo, multiplicado por el nuevo riesgo de mercado. ¿Sí? ¿Lo vieron con ella? O sea, sí lo mostró, lo usamos. Lo usamos en nuestro programa. Es que a mí no me deja entrar, no sé por qué. ¿Por qué se llama esto? El CAPM lo Y de un día que para busca es otro, encontrar- no te entraba. Perdón, es que... El CAPM lo que busca es encontrar esta relación. ¿Y por qué se llama modelo? Pretende encontrar esta tasa de retorno. Sabemos que diferentes proyectos, diferentes acciones, diferentes empresas tienen tasas de descuento distintas, ¿verdad? ¿Sí? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, hace unos años, cuando se evaluaban los proyectos de innovación, decían métele tasa de descuento del 15%. ¿Por qué? Porque es 15%. ¿Sí? Un proyecto como una concesionaria tiene una tasa de descuento más baja en general que una empresa minera. Porque los riesgos que asumen son muy distintos. Entonces, ¿cómo se calcula el precio de un proyecto? El precio de un proyecto es el valor presente,
¿verdad?, de los flujos de caja del proyecto, ¿sí?, descontados una tasa R. ¿Sí? Si esto fuera perpetuidad, sería, por ejemplo, flujo de caja partido por R. Si es que esto fuera perpetuidad. ¿Sí? ¿Se cuál se formula? ¿Se partió por R? ¿Sí? Entonces, lo que está buscando el CAPM es encontrar la tasa a la cual se descuenta los medios. ¿Sí? Ok. El beta, este beta es icónico en finanzas. Es probablemente el número más importante en teoría de inversiones. Cuando ustedes van a hablar con alguien de finanzas, le decir cuál es el beta de tu proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el beta de esta acción? Si ustedes se meten, por ejemplo, a Yahoo Finance, ¿verdad?, y se meten a buscar una empresa cualquiera, una de las cosas que le aparece es el beta. ¿Sí? El beta. Ok. Desarrollemos con el tema. Vamos a hacer una variación formal, ¿verdad?, y vamos a hablar del portfolio de mercado de beta, calificación y equilibrio. Después vamos a hablar, sí, después de esto quiero ver un poco el código y vamos a ver si vemos validez del CAPM. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los supuestos del CAPM? Los muchos supuestos del CAPM. El CAPM tiene caleta de supuestos, pero caleta, ¿sí?, para que sea válido. Es justamente una crítica al CAPM la cantidad de supuestos que hay que hacer para poder derivarlo. Ahora, como ustedes saben, sus cursos de microeconomía, celular, Cristian. como ustedes saben, sus cursos de microeconomía, más importante que la validez de los supuestos es la capacidad predictiva del modelo. ¿Verdad? Y cuando uno ve la calidad predictiva del CAPM es pésima. ¿Sí? Cuando uno se test estadísticos del CAPM, siempre se rechaza. ¿Y por qué estudiamos? Porque todo el mundo ocupa. Porque no, Aunque sea malo. no es que sea malo, no predice muy bien. Por eso, la predicción no sea, la calidad predictiva no es buena, pero como todo el mundo lo usa, seguimos usándolo. Claro. ¿Hay alternativas mejores? No, Nadie ha desarrollado un modelo mejor. no. ¿Ya está esperando? ¿Y sabes por qué no? Porque no se puede por lo que se llama eficiencia de mercado. ¿Verdad? Si alguien pudiese predecir el precio de una acción, no se lo contaría a nadie. ¿Sí? Pero el beta sigue siendo un elemento importantísimo porque te da una idea de un tipo de riesgo particular del proyecto. ¿Sí? Se desarrollaron en los años 80, 90 con el desarrollo de los computadores, se desarrollaron unos métodos de valoración por arbitraje, unos métodos súper locos que los tipos corrían miles de poblaciones, los robaban los factores, escuchaban la comparación de factores, y eran igual de malos. Después dijeron, no, que KPM con consumo, beta estocástico, serie de tiempo, técnica econométrica, igual de malos. Sigue siendo un modelo simple, y sigue siendo un modelo simple y un modelo súper intuitivo. Grande. Claro, dos para casa. Ya. Entonces. Incendio no hay agua por darlo. Pero incendio ahora. Si no hay agua, No hay agua, no no hay hay agua. Incendio. Pero está afuera, por eso. No importa. Eso sí me va a hacer baja. Ah, ya, suficiente. No, sí. Canta. No tiene el PPT. Te lo mando. O sea, el PDF. ¿No lo tenés? No, ¿puedo mandarlo? Weón, igual pedí acceso, tampoco me aparece. Hace una semana pedí acceso. Gracias. Y la wea me funcionaba antes, pero de la nada yo creo que el profe me echó, se aburrió y fue como ya sal de mi curso, weón. Que cuando hay en la moto Te tiene se bloqueado. tendría que recibir. Desde siempre. Y yo creo que me bloqueó. Te tenía que No sé cuándo. Igual me pedí acceso. ¿También? Sí, y lo acabo de pedir. Necesita permiso. Y con el correo de Pero te metiendo por me imagino. ¿Alguien conoce a JP como aquí que preguntarle? No sé, a ver. Oye, ¿alguien conoce a cosas?
Llámalo al lado. Por eso le tenía un favorito, que es más fácil para ti que No puedo rechazar. Ok. mi amor. Salsita para la aula. Ya. Muchos Ah, yo estoy inversionistas, tachando. vamos a ver un supuesto cerrado. Muchos inversionistas pequeños, tomadores de precios. ¿Es un supuesto de loco o un supuesto de loco? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que en general uno no puede afectar el precio de las acciones cuando transan acciones. Uno no puede afectar el precio de las acciones cuando qué. Cuando transan. O sea, si tú vas a comprar acciones, si tú vas a comprar acciones de Vapore, no va a afectar el precio. ¿Sí? Entonces, muchos tomadores pequeños tomadores de precios, todos los inversionistas planifican el mismo horizonte de inversión, entre el día y mañana. Dos problemas, eso es mentira. No todos los inversionistas planifican entre el día y mañana. Y segundo, ¿qué es mañana? ¿Cuál es el largo periodo? Un día, un mes, 6 meses, un año. ¿Sí? No está definido. Las inversiones se hacen solo en instrumentos transados en el mercado financiero. Ya, no están de loco. No están de loco. Pero sabemos perfectamente que hay inversiones que no se transan en el mercado financiero. ¿Sí? Este es un mundo feliz en que no hay impuestos ni costo de transacción. ¿Verdad? No hay impuestos en el sentido que tú no te cobras por la utilidad ni por la ganancia. No hay costo de transacción, o sea, comprar y vender no genera un costo adicional. ¿Sí? No tienes que pagar fees, ¿verdad? No tienes que pagar un corredor. Todos los inversionistas optimizan el plano de varianza del estilo de Markowitz. O sea, todos tienen preferencias cuadráticas. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Si tú solamente vas a maximizar en el plano media varianza, solamente te importa la media varianza. No te puede importar nada más. ¿Sí? O los retornos de las acciones son normales. ¿De acuerdo? Porque si el retorno de la acción es normal, ¿cómo queda completamente definida la distribución de retorno? Por la media y la varianza. ¿Sí? Ok. De hecho, usted puede caracterizar cualquier normal con media varianza. De hecho, cuando quieren ocupar la tabla normal, llevan toda la normal según, que agarran la normal, le quitan la media y lo dividen por la varianza. Aquí me voy a partir por la división estándar. Y eso se distribuye normal 0,1. ¿Sí? Eso es porque la normalidad se tiene bajo linealidad. Después existen homogéneas, existen perspectivas homogéneas, visión compartida de la inclusión de propiedad de retorno. Es decir, si yo le digo a cualquier inversionista grafique la frontera de mi varianza, todos grafican lo mismo. O sea, todos ven la misma varianza de Vapores, todos ven la misma esperanza de Cencosud, todos ven la misma varianza de Banco Chile y todos ven la misma cobertura en Chile. ¿Sí? Lo cual no es loco si uno lo piensa para atrás, histórico. Pero si uno lo piensa para adelante, cambia. ¿Verdad? Porque si yo sacar ¿cómo sacamos la esperanza del retorno de un activo? La esperanza del retorno de un activo dice, ¿cuál es la esperanza del retorno de Vapores para el próximo año? Algunos típicamente dicen, ¿cuánto fue la esperanza del retorno del último año? 12%, ya debe ser como 12%. O sea, y lo que es una estadística. La esperanza de algo es lo que uno quiere, dice que más o menos que va a suceder en el futuro. Pero esto cambia completamente cuando uno va para adelante, porque si yo me paro hoy día, dicen cuánto es la esperanza del precio de Vapores, por un año más, bueno, la cosa cambia. No estoy mirando para atrás, estoy mirando para adelante. Y el CAPM inherentemente mira para adelante. Entonces, ¿cómo encontramos esos números? Es complicado. ¿Ya? Y el activo libre de riesgo tiene oferta neta nula, es decir, los bonos del Banco Central no existe ni exceso de oferta ni exceso de demanda, y quiere decir que todo el mercado está en equilibrio. ¿Sí? Ok. Entonces, en equilibrio todo es el mismo gráfico, todo es el mismo portfolio de tangencia y todo se llama una combinación de REF que es el mismo para todos. Entonces, ¿se acuerdan que esto fue lo que vimos? ¿Se acuerdan, no? Hicimos tengo otros puntitos acá. Esa es mi frontera eficiente, la frontera de mínima varianza, la frontera eficiente del portfolio mínima varianza para arriba. ¿Sí? Cuando yo combino los activos riesgosos con el activo libre de riesgo, como todos ven el mismo gráfico, todos van a buscar el mismo portfolio. ¿Sí o no? Porque hay que entregar el máximo Sharpe ratio, ¿verdad? Es el que entrega la mejor relación riesgo-retorno. ¿Lo ven?
¿Sí? Muy bien. Y tú puedes estar acá o puedes estar acá. Una vez que yo puedo combinar los activos riesgosos con el activo libre de riesgo, la frontera eficiente va a ser la capital marginal. ¿Verdad? Porque ¿para qué voy a estar acá si puedo estar aquí? Sí, la capital marginal domina estocásticamente en primer orden a cualquier otro portfolio activo riesgoso. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Y esto se puede mucho matemáticamente, pero me ha tenido la expresión. Dice, si existe un equilibrio de mercado, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar para que haya un equilibrio? Los precios dejan de moverse. ¿Verdad? Los precios se mueven mientras hay desajustes. Cuando tú lo das equilibrio, los precios dejan de moverse. Entonces, para que exista equilibrio, el precio activo debe ajustarse hasta que no exista exceso de demanda por ninguno de esos puntos. Se dan cuenta que si eso es verdad, el valor total de todos los activos en la economía, ¿verdad?, es igual al valor total de toda la riqueza de la economía. Si todas las personas invierten en activos financieros, ¿verdad?, y estamos en equilibrio, la suma del precio por la cantidad de todas las acciones de toda la empresa es igual al valor total de la riqueza de la economía. ¿Sí? Porque la plata, ¿quién es dueño? Preguntémonos, hagamos una pregunta de mucha intuición, ¿verdad? Ingenieros comerciales, USM. ¿Quién es dueño de la acción? ¿Quién transa la acción en el mercado? La bolsa. No, la bolsa no es dueña de la acción. La bolsa no es dueña de la acción. En la bolsa se transa la acción. ¿Pero quién es dueño de la acción? ¿Quiénes son los mayores tenedores de acciones? Los bancos. ¿Ah? Los bancos. Banco, sí, banco de inversión particularmente. ¿Qué otra? La AFP. Los grandes grupos La AFP. económicos. Los grandes grupos económicos. Perfecto. Y pese a lo que diga Tomás Hirsch, ¿de quién es la plata que está en la AFP? Las personas. ¿Quiénes son los dueños de las grandes empresas? Las personas. Que son dueños de las acciones de las grandes empresas que me invierten en Otras personas, no nosotros. Son otras personas, claro, no somos nosotros, son otras personas. Pero lo que sí es cierto es que si tú tomas la riqueza total de toda la persona en la economía, tiene que ser igual al valor total de todos los activos que existen. No existe otro. ¿Sí? Suponiendo que la gente no mete plata bajo el mar. ¿Sí? Bajo el colchón. Ok. Entonces, entonces, ¿dónde dejamos usted? Pero ¿cómo uno factoriza ahí como los capitales internacionales? ¿Ah? ¿Cómo factoriza ahí los capitales internacionales? Ah, buena pregunta. ¿Cómo factorizáis? Macro 1. La cuenta corriente es igual a la trade balance. Cuenta corriente igual a la balanza comercial más pagos netos factores. Ya. ¿Sí? Pero si tú sumas todo por de toda la economía del mundo, Claro. sumas todo. Obvio. Claro, en Pero- Chile uno puede ser deudor neto o acreedor neto, ¿verdad? Un país es un país que es deudor, que es acreedor neto cuando tiene una balanza comercial positiva, cuando lo que exporta más que lo que importa. El deudor neto al revés. ¿Sí? Eso pasa con la economía abierta. Pero en general, aún así, si tú sumas el valor de toda la riqueza, es el valor de todos los activos. A nivel global. Claro. ¿Sí? Muy bien. Profe, con respecto a eso, ¿qué hace con el factor deuda, el factor interés? No sé, bien. Suponemos que tenemos activos pero prestados a un interés I. ¿De dónde sale esa plata? Si es un mercado cerrado que hablamos anteriormente. Lo que pasa es que para que el banco te preste plata, tiene que haber alguien que ahorre plata. En general, para un banco, es que los bancos, ojo, esa es una buena pregunta, porque es decir que los bancos multiplican. Los bancos multiplican los préstamos. ¿Sí? La gente llega plata, el banco te llega plata, tiene depósitos, y el banco presta plata, ¿verdad? Y tiene cuentas por cobrar, ¿verdad? Que le van a pagar sus deudores en el tiempo. ¿Por qué ustedes, en general la generación de ustedes, es muy difícil que lleguen a ser propietarios de una casa? ¿Por qué pasa eso hoy día en Chile?
Porque están muy caras. Porque las casas están caras, esa es una razón, pero las casas están caras porque hubo una demanda alta de casas. Las casas no están caras porque, o sea, no es que a alguien se le ocurra vender una clínica en 8.000 millones de pesos y cualquier pelotudo vaya a comprártela, ¿verdad? Claro. Porque no tienes algo. Cosas han visto. Cosas han visto, cosas parecidas. Parecido, hace poco. Sí. Como un ejemplo, Porque no todas las personas tienen la posibilidad de acceder al crédito. O sea, ¿Y por porque qué? los bancos no. Por el ahorro, porque son cada vez más restrictivos, porque los bancos Por tienen interés. mucho riesgo, porque hay poca inversión. A ver, Y porque muchas propiedades súper importante. no las compran Por esto personas. probablemente se usaban esos cursos de micro y la gente que le ha hecho clase de economía antes. Las cosas no valen lo que uno quiere que valgan, valen lo que valen. Lo que el mercado está dispuesto a pagar. Ujú. Cuando a mí me encantaba esta discusión que hubo respecto del precio justo. ¿Sí? Para nada de conclusión. Salió el ministro Jackson, ¿verdad? Hablando del precio justo. Me encanta porque es súper moderno, un paper de Santo Tomás que tiene 500 años que hablaba del precio justo. No existe el precio justo, no existe. No hay un precio justo en la economía. Está el precio de mercado, punto, no hay más. Si te quieren expropiar tu casa porque quieren construir una carretera o porque quieren ampliar una carretera, te tienen que pagar el precio de mercado. Es el único precio justo, no hay otro. ¿Ya? Por ende, que las casas y los departamentos estén caros fue un problema de demanda. Fue un problema que todo el mundo se quería venir ahí a Santiago y todo el mundo quería lo mismo. Todos quieren vivir de Baquedano para arriba, o sea, todo el mundo quiere vivir o ser hipster, quiere vivir en Ñuñoa, pero todo el mundo quiere vivir en los mismos lados. Y eso es lo que genera un incremento sustancial de los precios de esas propiedades. Y que los tener la terrenos no facilidad pierden que valor. hubo- La facilidad que hubo un tiempo de comprar acceder casa. a Exactamente. crédito. Ahora, si ustedes se dan cuenta que pasa en Santiago, se le puso una cota, con la cota 1000, no se puede construir encima de los 1000 metros. Residencial. La universidad sí, o sea, las instituciones sí que no pueden construir sobre los 1000 metros, pero en general uno no puede construir sobre los 1000 metros. Por lo Luego tanto, de decir fines de lucro. ¿ah? Como luego de decir fines de lucro. Está sobre la cota 1000. Claro, que no tiene fines de lucro de acuerdo. Sí. Claro. Sí, fue un poco vergonzoso eso. Sí. Porque hicieron una inmobiliaria y la inmobiliaria le arrendaba los terrenos y sacaba la por ahí. Bueno, cada quien con eso. Eso no es nosotros. No. Pero hoy sí que aquí directo preso. Porque eso no se puede hacer. Ya lo mismo. Ya empieza a rabia y empieza a montar en casa. Pero ¿por qué ustedes no pueden comprar casa? Primero que hay un problema de demanda y el precio es tan caro, ¿verdad? Pero también hay otra razón fundamental, y los bancos no le prestan plata. ¿Y por qué los bancos no le prestan plata? No es de mala onda que los bancos no presten plata. Los bancos no tienen plata que prestar. Porque no hay gente invirtiendo a largo plazo en Chile. Salieron muchos capitales. Reventamos el mercado financiero, le metimos 8.000, ¿cuántos mil le metimos? Fueron 8.000 millones de dólares le metimos. Durante la pandemia no hay mercado que aguante esa entrada de plata. Reventamos el mercado, no hay ahorro a largo plazo, y como no hay ahorro a largo plazo, no puede haber crédito a largo plazo. Por ende, tu pregunta, bueno, toda deuda se respalda en ahorro. Si no hay ahorro, tú no puedes prestar plata. ¿Sí? Ahora los bancos sí multiplican. ¿Sí? Los bancos de repente te prestan más lo que tienen. La velocidad de circulación del dinero, ¿sabes cuándo la velocidad de circulación del dinero? Ha aumentado. Y ha aumentado notablemente gracias a los pagos digitales y a todas las movilizaciones. Pero también es cierto de que se le exige a los bancos, por ejemplo, encajes. ¿Sí? Los bancos no son encajes en realidad. Lo que se le pide a los bancos, bueno, es una especie de encaje. Lo que se le pide a los bancos es que mantengan cierta cantidad de capital sobre activos. ¿Sí? Es decir, la capitalización que ponen los dueños del banco, sobre todo los activos del banco, no puede bajar de cierto límite. ¿Sí? ¿Por qué? En caso de que haya una corrida bancaria, por ejemplo, o sea, evitar una corrida bancaria. Y eso es lo que hace el regulador en Chile. El regulador en Chile, la CMF, ellos se encuentran el riesgo sistémico, el riesgo del sistema. ¿Sí? Por eso están muy preocupados de estar encima de los bancos. ¿Ok? Bien, te quedó claro de que si no hay plata para prestar, o sea, si no hay plata para prestar, no voy a prestar plata. ¿Verdad? Pero si fuésemos una economía cerrada, total de deuda se puede total de ahorro. ¿Sí? Acuérdate que la cuenta corriente del ahorro no es la inversión, ¿verdad? Y la cuenta corriente está en economía cerrada cero. ¿Sí?
no tendría dónde sacar plata, por otro lado. ¿Sí? Esa tasa de encaje, profe, En largo plazo. la estima el Banco Central. O sea, hay varias instituciones. Está la regla, han escuchado hablar de Basilea, Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, que impone ciertas que se llaman Capital Adequacy Ratios, ratios de adecuación de capital, que básicamente te dicen, oye, tú estás en un problema de liquidez, entonces tu capital social, el capital que tú tienes puesto como sociedad en el banco, tiene que ser menor, ¿verdad? Para defenderse contra una posible pérdida de cuota. ¿Sí? Y de hecho, bueno, el tema es súper entretenido. Yo tengo un paper, fue el primer paper que publiqué el año 2011 en Journal Corporate Finance. Con un colega inventamos un instrumento que se llama COCLAS, que eran Convertible Clawbacks, que eran instrumentos que en el caso de necesidad de refinanciamiento se activaban ciertas cláusulas y los bancos se podían refinanciar. ¿Sí? Lo más lindo de todo esto es que el instrumento no existe, nunca se ha transado, está publicado. Eso es un lindo de la academia, ¿verdad? Y lo leyeron dos giles, los dos que lo revisaron y nosotros dos, ¿verdad? Pero uno de las universidades es un lugar para hacer cosas inútiles. El lugar para hacer cosas inútiles. Okay. He hecho otra cosa más útil, ¿ya? En particular eso fue súper inútil. Pero es bonito. Ahora, habiendo dicho esto, no creo que me moleste. No, se lo tiene WhatsApp. Ah, Pero personal escribe lo mismo. qué bueno. Ya. A ver, cuelgo. No, vale. Entonces, ahora, acuérdense, inversionistas racionales solo mantienen en cartera. Inversión. ¿Sí? Esta es ¿Al una relación de edificio A? ¿Al cajero? Ah, Al mensaje. Va entrando el Lolo a tomarme reír. Ah, ya. Ahí se apagó. ¿Para qué te molesté? Ya. Gracias. No tiene nada que ver con en el banco. No tanto que no está. Estamos hablando mucho de los bancos. Muy bien. Ahora, inversionistas racionales solo mantienen en cartera de portfolio activos riesgosos eficientes, ¿no? Porque sabemos que los tipos son racionales, nunca van a estar en un portfolio eficiente, pueden estar en un portfolio no eficiente, pueden estar en un portfolio eficiente. Por ende, si los inversionistas racionales solo mantienen un portfolio eficiente en cartera, la suma de las demandas de las inversiones de todos los inversionistas tiene que constituir un portfolio eficiente. Y ese portfolio eficiente de todos los inversionistas tiene que constituir un portfolio eficiente. La suma de la demanda de todos los inversionistas tiene un portfolio eficiente. ¿Sí? No es necesario que anotes todo lo que diga. No es. Ya, mi compañera, ¿por qué no me dio la punta? ¿Ah? Por ende, se da cuenta que como el portfolio de mercado es la suma de la demanda de todos los inversionistas que solamente mantienen portfolio eficiente, tiene que ser eficiente. Si no, la gente no la mandaría. El portfolio eficiente de mercado, y además de eso, la ponderación de cada activo en el portfolio de mercado es el valor de mercado del activo I partido del valor de mercado de todos los activos. Es decir, cuál es la participación de vapores en el portfolio de mercado. La capitalización bursátil de vapores partido de la capitalización bursátil de todas las empresas que hay. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar el CAPM Sharpening. ¿Ya? Vamos a derivar, vamos a hacer unos trucos. ¿Prefieren que escriba acá o allá? ¿Allá? ¿A la derecha tuya o a la derecha mía? Okay. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar acá. Como el traslado de Esto es mu, esto es sigma, esto
esto es RF, ¿verdad? Y esta es la capital market line, ¿sí o no? Este es el portfolio de tangencia, que ya dimos argumento que sí que es el portfolio de mercado. Es el único portfolio riesgoso que es mantenido por todos los agentes de la economía, ¿verdad? Después ellos escogen si se ponen entre RF y T o de T para la derecha, pero es el único activo riesgoso que demandan todos los agentes de la economía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a considerar el portfolio P. Vamos a considerar el portfolio P. ¿Ya? El portfolio P, ¿verdad? Tiene alfa por ciento en I, un activo cualquiera, ¿sí? Y 1 menos alfa por ciento en T. Ese es el portfolio P. El portfolio P tiene alfa por ciento en I y 1 menos alfa por ciento en el portfolio de mercado. Supongamos que el portfolio, que el activo I, supongamos que el activo I, esto puede ser, I podría ser, por ejemplo, sin cosud. ¿Ya? Podría ser sin cosud. Digamos que sin cosud está ahí. Este es el cosud. Este es el activo. Ese es el activo I. ¿Sí? Tiene esa esperanza y tiene ese extremo. Cuando yo combino dos activos riesgosos que no tienen perfecta correlación, ¿cómo es el lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de portfolio que puedo armar en ambos? Ya, vamos a ver. Si yo combino dos activos riesgosos que no están perfectamente correlacionados, ¿cuál es el lugar geométrico de todos los portfolios que yo puedo formar invirtiendo diferentes cantidades en ambos activos? Una curva. Una curva, eso yo lo mismo. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que esta curva se está cayendo contra mí, perdón. No, si no está una cita, por No, sí, claro. Ya, gracias. No, sí, de verdad, esta es la clase número 6 con ustedes, que no lo han apuntado. Hemos bajado eso. Ya. Sí, la G de peso. Sí. Sí. Pero, se adelanta. Sí, estoy correcto. Yo me fui a comprar unos chalequitos, para andar con sí. Fui a comprar unas poleritas para hacer clases con la polera, me fui a comprar unos chalequitos y fui al Parque Arco, no al Trasconde, y me fui a Talavera a comprar las poleras náuticas que me gustan mucho, estaban en oferta. Cuando estaba ahí, dicen por los parlantes que están en oferta los perfumes. Cuando se dio cuenta, sí que bajé a comprar un perfume. Mientras me buscaban una polera. Y cuando salí, me quería comprar una chaqueta. Entonces, entré a Náutica, no tenían chaqueta. Entré a Savvy Row y Savvy Row, una tienda súper linda, ¿no? Savvy Row, ¿no? Al frente de... Sí, sí. Y hay un viejito, eso me llamó. Hay un viejito peladito así con su cintita al cuello. ¿Cachai? Entonces, digo, Ay, chaqueta. como el de Toy Story arreglando. Y me dice, ¿repito, no? Y me dice, no, hijito, me dice, no tengo chaqueta como usted, es que puse chaqueta de viejo, me dice, fome. Y aparte no llegó la temporada de otoño-invierno. Ya voy saliendo y tenía un marido puesto con este chaleco. Sí, el chaleco, camisa, corbata y la chaqueta encima. Digo, oye, este chaleco, ese chaleco es muy lindo. Es muy lindo, es un chaleco de lana merino. Me dijo, ¿quiere ver? Ya. Y lo saca, lo pruebo y me dice, le queda muy bien. Y sí, me estoy bajando peso, no, me existe un problema de hombro, ¿sí? Porque te dan, entonces al mismo me compro uno más chico porque si no me va a entrar el hombro, ¿sí? Así es. Y en otro color le digo, sí, tengo en gris, en azul marino. Y me pasa el azul marino. Y lo pruebo y me deja los dos encima de la mesa. Y si le gusta, me encanta, pero no sé cuánto está, lo tenemos en oferta, esta vale 199.990. De los dos. 169.990. Ok. Digo, ¿sabes qué? Vamos a dar un gustito. Pero ¿sabes que no se puede llevar? Y me habló igual que mi viejo. Me dice, pero hijito, me dice, llévese los dos. Y le digo, ¡ya! Llega a mi casa con el consigue poner el perfume de los papeles y dijo, uy, estoy haciendo. Y digo, yo por eso no voy a un mundo. Soy un peligro. No sé si qué mal. Oye. ¿Te queda súper bien, chaleco? Muchas gracias. Muchas gracias. Oye. Entonces,
puede combinar el activo I con el portfolio M, lo cual me va a dar una curva, ¿verdad? Se lo puedo, le digo, la curva es esta. Y también es posible que esto pase. ¿Podría ser así? No. ¿Por qué? No puede estar más De Porque la- no puede tomar a la frontera. Porque si la frontera es eficiente, la frontera. No tengo que pasar la frontera. Por lo tanto, muy bien, muy bien. Por lo tanto, tiene que ser tangente a la frontera, ¿no? ¿Sí? Acepto. Y justamente ahí está la frontera de mi balance. Son tangentes en punto. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que quiero hacer? De alguna forma, necesito llegar a esa ecuación que está ahí. ¿Sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar la pendiente de la línea roja. La voy a igualar en alfa igual 0 para que vea la pendiente de la línea negra y la voy a igualar en cambio de margen. ¿Sí? A la pendiente. O sea, voy a ocupar la función de la tangencia. A ver qué me resulta. ¿Sí? Entonces, fíjense. El activo P tiene alfa por ciento del activo I y tiene 1 menos alfa del portfolio de mercado. ¿Sí? Entonces, si este es el portfolio P, digamos que este es el portfolio P, este es el portfolio P, ¿cuál es la esperanza de retorno del portfolio P? La esperanza de retorno del portfolio P es alfa por la esperanza de RI más 1 menos alfa por la esperanza de RM, ¿no? ¿Cuál es la varianza del portfolio P? Alfa cuadrado por próximo cuadrado de I menos 1 menos alfa cuadrado por próximo cuadrado de M más 2 alfa por 1 menos alfa por la covarianza de I con M. ¿Sí o no? Y la raíz de eso, porque es la visión estándar. ¿Sí? Ok. Y ya, fíjense que ya tengo una esperanza de RI, ya tengo una esperanza de RM. ¿Sí? Me falta el RF. Ya, pero ya puede ser cambio. Ok. Entonces, ¿cómo saco la pendiente de línea roja? Digo, ¿cómo cambia la esperanza de RP cuando cambia alfa? ¿Y cómo cambia la esperanza de sigma cuando cambia alfa? Miren, a medida que va cambiando alfa, ¿verdad? ¿Cuánto vale alfa acá? 1, ¿sí o no? 100% en Cencosud. ¿Cuánto vale alfa acá? 0. 100% en el portfolio de mercado. ¿Se dan cuenta que a medida que va cambiando el alfa, va cambiando la pendiente de línea roja? Entonces, si yo hago cómo cambia la esperanza de retorno del portfolio cuando cambia alfa, y lo divido por cómo cambia la esperanza de retorno del sigma del portfolio cuando cambia alfa, se dan cuenta que se va alfa y me queda de esperanza a de esperanza de sigma y solamente. ¿Lo ven o no? De esperanza de sigma y solamente. ¿Lo ven? Ok. Entonces lo que voy a hacer es decir, voy a sacar la esperanza del portfolio con respecto a alfa, voy a sacar la esperanza de la desviación estándar del portfolio con respecto a alfa, la voy a dividir y la voy a igualar a 0. ¿Por qué? Porque en alfa igual 0 estoy justo en ese punto. ¿Sí? Y en ese punto voy a igualar eso a la pendiente de la capital market line. Pero la pendiente de la capital market line es trivial. ¿Cuánto es la pendiente de la capital market line? Esperanza de RM menos RF partido por sigma. ¿Recuerdan, no? Okay. Entonces, la esperanza de retorno al portfolio con respecto a alfa es trivial. La esperanza de RI menos esperanza de RM. La esperanza de sigma con respecto a alfa es 1 medio por lo que está dentro, elevado a menos 1 medio por la de abajo, se abre la cadena. ¿Se va a poner la cadena? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No es que uno va cuando está de visita va al baño y la cadena 2 veces, o sea, no es la regla de la cadena. La cadena 1 es f de g de x, la derivada de eso es f' de g de x por g' de x. ¿Se acuerdan o no? Ok. Y ahí está el grafo. Entonces, fíjense. Primero que nada, quiero que se den cuenta de algo. ¿Se dan cuenta de que alfa es un exceso de demanda por Cencosud? Piénselo así. Si T es el portfolio de mercado y está en un equilibrio, quiere decir que entre otras cosas Cencosud, que parte del portfolio de mercado, está en un equilibrio. Si quiero demandar más, si quiero demandar alfa por ciento en I,
y 1 menos alfa por ciento en M, al menos un gil tiene que estar sacando plata de otro lado para meterle plata a 5 sub. ¿Sí o no? Por lo tanto, es un exceso de demanda por 5 sub si es que el precio original era de equilibrio. Por ende, el equilibrio tiene que ser cierto de que alfa es 0. ¿Lo ven? El equilibrio alfa es 0. Entonces, miren. La derivada de la esperanza de alfa cuando alfa vale 0, eso mismo no tiene alfa. Cuando esto es 0, eso es 0, eso va a tener 0, esto es 0, esto es 0, y me queda eso. La derivada de la esperanza de alfa cuando alfa igual 0, es esperanza de reina, esperanza de rm. La derivada de sigma de RP respecto a alfa cuando alfa igual 0, es sigma sub n menos sigma cuadrado de partido por sigma n. Si lo divido esto con esto y lo evalúo en alfa igual 0, que me queda eso. Esperanza raíz menos esperanza rm partido por sigma y menos sigma cuadrado de partido por sigma n. Evaluado en alfa igual 0, o sea, justo en ese punto. Pero si justo en ese punto, está diciendo que es tangente a la capital market line, ¿no? Por lo tanto, esto de acá tiene que ser igual a la pendiente de la capital market line, a esperanza de rm menos rf partido por sigma n. ¿Sí? La esperanza de rm, entonces la espejo es rf por sigma y partido por sigma cuadrado m por esperanza de rm menos rf. Defino beta sub i como sigma sub i m partido por sigma cuadrado de m, y ahí tiene la ecuación del CA. Y esa demostración va en una hora. De la unidad. ¿Sí? Aparte es súper sencillo. Es súper elegante. ¿Qué es el beta? El beta es la covarianza del retorno del activo I con retorno del mercado partido por la varianza del portfolio del mercado. ¿Qué tal? Sigma sub m. Te tenía que hablar de cuestión. El beta es la covarianza del retorno del activo I con retorno del portfolio del mercado partido por la varianza del portfolio del mercado. Todos los inversionistas cogen el mismo portfolio activo que vos, el portfolio. De acuerdo a su preferencia respecto al riesgo, se puede ubicar en algún punto, como por ejemplo el punto A, y otros se pueden ubicar en un punto como el punto de acá, y otros se pueden ubicar por acá. ¿Sí? Ahora, si lo entretenido de esto es que el CAPM me entrega un retorno esperado para cualquier actividad. ¿Sí? Ok. T debe ser el portfolio de mercado. Por lo que dijimos, ¿no? Por la suma de la demanda individual de todas las personas. Y como todos los activos se transan en el portfolio en el mercado, tiene que ser igual a la demanda de todas las actividades también. ¿Se dan cuenta que es el único portfolio riesgoso idéntico que puede ser mantenido al mismo tiempo por todos los inversionistas? Nadie, alguien dice, oye, ¿por qué no estáis aquí para mirar con RF? ¿Para qué? Pues si puedo estar con él, usted mejor. ¿Sí? La pendiente, porque la pendiente de la capital market line es el Sharpe ratio. Y se pone aquí que el Sharpe ratio es el precio de mercado del riesgo. Es el precio del riesgo partido por la cantidad de riesgo. Entonces, es el precio unitario del riesgo de la economía. ¿Sí? Muy bien. Es el único portfolio riesgoso eficiente, porque este portfolio riesgoso de aquí puede ser eficiente. No, porque si quiero alcanzar, si yo quiero comer este nivel de sigma, para poder estar acá, se puede estar acá. ¿Lo ven? El único portfolio riesgoso eficiente es este, el portfolio de mercado. Es el único que alguien podría mantener solo. Si dicen puro activo riesgoso, el único que quiero mantener es ese. Ningún otro. Y el equilibrio, los activos mantienen todos los activos en proporción a su compensación. Ahora, interesantemente, la contribución de un activo al riesgo de su cartera depende de su covarianza. ¿A qué me refiero a esto? Si usted tiene un portfolio en sí, tiene un portfolio de acciones, ¿sí? Tiene un portfolio de acciones, y quieren ver si le meten un activo nuevo a ese portfolio de acciones. ¿Qué es lo que les interesa? Lo que les interesa es ver cómo covaría ese activo con el portfolio. ¿Qué tiene? Por tanto, de alguna forma, es cuánto es la covarianza del retorno del activo I con el retorno del portfolio. ¿Sí? Pero esto es igual a la covarianza del retorno del activo I con la suma de D igual 1 a N de J.
J igual 1 a n de R sub J. Porque ese es el portfolio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Lo ven, no? De hecho, tienen que multiplicar por WP sub J. ¿Sí? Porque el retorno de un portfolio es el retorno promedio ponderado activo por componente. La covarianza de R sub I con la covarianza de algo con la suma es la suma de las covarianzas. ¿Lo que está ahí? Entonces, es el peso que le das a la WI por W1 covarianza de raíz de W1. Vas a llegar a un punto que te topáis contigo mismo. ¿Sí? Y después con el otro activo. ¿Por qué les muestro esto? Porque en esta expresión, que me dice cuánto riesgo le estoy metiendo a un portfolio cuando, ¿verdad? ¿Cuánto riesgo le mete? Quiero ver cuánto riesgo le mete a un portfolio específico a una determinada acción. ¿Qué es lo que importa? En esa expresión, ¿cuántas varianzas tienen? Si yo quiero meterle, yo quiero saber cuál es el riesgo de 5 sub. Quiero saber cuál es el riesgo de 5 sub. ¿Qué es lo que importa? ¿La varianza de 5 sub o la covarianza de 5 sub con el portfolio de mercado? Lo que importa es la varianza de 5 sub con el portfolio. La covarianza de 5 sub con el portfolio de mercado. Ustedes miren acá. ¿Cuántas covarianzas hay? N-1. ¿Cuántas varianzas hay? Solo una. En muchos importantes como covaría 5 sub con el portfolio de mercado para tener su regla. En la medida que tú estés diversificado. Entonces llamamos beta un activo respecto a la cartera P, la covarianza de raíz con RP partido por suma cuadrada. Así lo definimos. Ahora, ¿se dan cuenta que el beta depende del portfolio respecto al cual lo estoy calculando? Piénselo así. En Chile existen, por ejemplo, están el sector energía, ¿verdad? Sector energía, empresa de energía que lanzan, y tiene el sector alimentos. Si yo calculo el beta de Copec, suponiendo que el portfolio que corresponde es el portfolio de energía, me va a dar un beta distinto que si calculo el beta de Copec respecto de otro portfolio. Por la fórmula, ¿verdad? Así de fácil. Por lo tanto, el beta de un activo depende del portfolio respecto del cual estoy calculando su covarianza, ¿verdad? Ahora, esto es importante. Entonces, el beta es una medida de riesgo. ¿Sí? ¿Para quién? Entonces, supongamos que María Mijal, bonito nombre. Supongamos que María Mijal, ¿qué hace con María Mijal? Supongamos que María Mijal es una mujer inteligente. No nos supongamos, no. María Mijal es una mujer inteligente. Supongamos que tiene su plata invertida en la bola. Gracias, compañero, que nivel de inteligencia no vemos. Ya, en muchos activos, ¿verdad? En muchos activos. Lo tiene invertido en 70 activos de la economía chilena. ¿Sí? Son como 80 los activos que se mueven, básicamente. Eran, ahora debe ser como 50, porque todo el small cap desapareció. Después de la inyección de recursos de la empresa. ¿Sí? Por lo tanto, ella tiene un portfolio diversificado. Entonces, si le pregunto a ella, y supongamos que mi papá que se queda dormido, está invertido, por ejemplo, está pasando después, ¿ya? Está invertido, por ejemplo, en Cencosud. Está invertido en Cencosud. Se lo junto los dos y le digo, ¿qué medida de riesgo te importa a ti de Cencosud? Si tú estás 100% invertido en Cencosud, quiere decir que toda tu riqueza depende de cómo se mueva Cencosud. Por lo tanto, a ti lo único que te importa de Cencosud es la varianza del retorno de Cencosud, es cómo se mueve Cencosud. Como no tienes plata invertida en otro activo, te importa un bledo cómo cobraría en otro activo, porque te dice 100% invertido en Cencosud. Si tú estás invertida en el portfolio de mercado,
a ti lo que te importa es el beta, porque te importa cuánto riesgo le metes en COSUM a tu portfolio. ¿Se dan cuenta, no? El beta es una medida del riesgo. ¿Para quién? Para la persona que está diversificada en el portfolio respecto del cual está calculando el beta. Típica pregunta mía, examen de grado, cuando se hace examen de grado en la Portales. Había una empresa constructora, todos los accionistas de la empresa constructora estaban diversificados en empresas del sector construcción. Y al gerente se le ocurre calcular el beta de un portfolio, el beta de un proyecto, pero en vez de hacerlo, lo hace con respecto al ICPA. No sirve para nada. Porque el riesgo para los accionistas de esa empresa es el beta del proyecto respecto de las empresas constructoras, porque ellos están invertidos en las empresas constructoras. ¿Lo ven o no? Súper claro, el beta de un proyecto es una medida de riesgo relevante para una persona que está diversificada. ¿Lo ven o no? Para una persona que no está diversificada, le importa la varianza total del activo en el cual está invertido. Así, exactamente igual, imposible. El beta de un proyecto y la digo, es una medida. El beta de un activo es una medida de riesgo relevante. El beta de un activo es una medida de riesgo relevante, ¿te acuerdas? El beta de un activo. Ya, porque me concentré. Te lo mando yo. Ya, gracias. El beta de un activo es una medida. ¿Ayer no quiere que lo diga? Ya, excelente. Súper. Entonces el beta de un activo es una medida de riesgo relevante por un tipo que está diversificado. ¿Sí? Por un tipo que está diversificado. Ok, entonces toda la inversión está abandonada en combinación del portfolio de tangencia y el activo libre de riesgo. En equilibrio de demanda y oferta. Si el activo libre de riesgo tiene oferta de cero, el portfolio de mercado corresponde al portfolio de tangencia y es eficiente. Y es bastante lógico, ¿verdad? Porque como toda la gente va a demandar o el portfolio de mercado o RF, si esto está en equilibrio, está todo en equilibrio. ¿Sí? Si el activo libre de riesgo está en oferta neta nula, quiere decir que no hay exceso de demanda por ese activo, no hay exceso de oferta por ese activo. Y como el único otro activo en el cual se puede transar es el portfolio M, tampoco puede ser demanda ni oferta por ese activo. Por eso son los únicos dos activos que se transan. Si uno está en equilibrio, pues está en equilibrio. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Usted lo ve? ¿Podría repetirlo, por favor? Yo no lo vi. Ya. Ok, pues se enoja conmigo. Piensa que tú estás invertido en todo el mundo está invertido en RF y en el portfolio M. Todo el mundo. Si existe equilibrio en RF, tiene que existir equilibrio en M. Porque piénsalo así, si existe un exceso de oferta por RF, ¿verdad? Hay gente que no quiere RF. Y si esa gente no quiere RF, ¿dónde se va? A M. Entonces, si este está en equilibrio, ese tiene que estar en equilibrio. ¿Lo veis o no? Son los únicos dos activos en los cuales puede transar eficientemente. Porque nadie quiere transar en ningún otro activo que no sea M. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendiste, no? ¿Sí? Y la relación de beta de equilibrio, ¿verdad? Es esta que está acá. Ahora, aquí me dice esto. Esto lo puedo escribir así, miren. Lo puedo escribir como esperanza de RI menos RF. Es igual a beta subindo por esperanza de RI menos RF. Piénsalo así. ¿Qué es esto de acá? Esperanza de RI menos RF. Es lo que te renta el mercado de acciones por sobre la tasa de interés libre de riesgo para compensarte por el hecho de que estás invirtiendo en activos riesgosos. Es el premio por riesgo. ¿Sí? ¿Qué es RI menos RF? Es el premio por riesgo de invertir en RI por sobre RF justamente por el hecho de que es riesgoso. Por lo tanto, el premio por riesgo del activo I es igual al premio por riesgo de mercado multiplicado por beta. Esto acá es el premio por riesgo y el beta es la cantidad de riesgo. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna definición rápida? ¿Sí? ¿Qué podemos jugar más? ¿De qué? Vamos a jugar un rato. ¿Cómo jugar? ¿Vamos a jugar en R? Ah, Si quieren. Sí, No, no. sí. Ya, ok. ¿vamos a break? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer R?
Sí, pero quiero terminar tu primero. Ok. No se ríe, perfecto, lo entendí. No, yo no entiendo. Ya, pues. No importa, pues. Bueno, ya. Beta sub IP es la covarianza de raíz con RP partido por sigma cuadrado de P. Esa es la definición que tenemos de beta. Al omitir el segundo subíndice, supongo que P es igual a M. Por lo tanto, si pongo beta sub I sin poner un segundo subíndice, estoy suponiendo que lo calculo respecto al portfolio de mercado. Ahora, los activos tienen beta, los portfolios también. Por ejemplo, en Chile está Chile 65 de la bolsa electrónica, donde se transan 65 acciones más transadas. Ese portfolio tiene un beta, es el beta de Chile 65. Ahora, miren, beta sub M claramente es 1. ¿Por qué? Porque como estoy omitiendo el segundo índice, beta sub M es el beta es la covarianza del retorno de mercado con retorno de mercado. ¿Qué es eso? La varianza del retorno de mercado. Partido por la varianza del retorno de mercado, 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo conmigo? Beta sub F es 0. ¿Por qué 0? Porque la covarianza de RF con RM. Y la covarianza de RF con RM es 0. Porque la covarianza es como dos cosas se mueven juntas. Si una no se mueve, la covarianza es 0. ¿Se acuerdan o no? Si ustedes tienen covarianza de RF con RM, esto es igual a la esperanza de RM menos esperanza de RM por RF menos la esperanza de RF. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, es la covarianza poblacional. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la esperanza es una covarianza. ¿Sí? ¿Y cuál es la contraparte muestral? Contraparte muestral es sumatoria de x sub i menos x barra partido por y sub i menos y barra. ¿Se acuerdan, no? Partido por menos 2. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Ok. Ahora, si RF es libre de riesgo, ¿cuánto es la esperanza de RF? ¿Cuánto es la esperanza de 2? Pregunto, ¿2 se mueve? No. ¿Pi se mueve? No. ¿Cuánto es la esperanza de pi? Pi. ¿No? Pipo. ¿Cuánto es la esperanza de 4? 4. ¿Cuánto es la esperanza de RF? RF. Y la esperanza de RF, todo esto es 0, y la corriente es 0, y el beta es 0. Y es lo que me dice la ecuación. Si beta es 0, si el beta es un activo 0, su retorno es igual al retorno del activo lineal. ¿Lo ven? Esto es súper fácil. El beta de un portfolio es la covarianza del retorno del portfolio con el RM partido por su cuadrado de M. Pero el retorno del portfolio M es sumatoria W sub I por RI por RM partido por su cuadrado de M. La covarianza es la suma de la covarianza, de W sub I por la covarianza de RM partido por su cuadrado de M, pero esto justamente es el beta, es sumatoria de W sub I por beta. El beta de un portfolio es el beta promedio ponderado de los activos que lo componen. El beta de un portfolio es el beta promedio de los activos que lo componen. Ahora, beta no es igual a correlación, aunque se parecen. Beta no es igual a correlación, aunque se parecen. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Beta sub IM es sigma sub IM partido por sigma cuadrado de M, ¿verdad? Sigma sub IM, la covarianza, es igual a la correlación multiplicado por el producto de visión estándar, ¿verdad? Partido por sigma cuadrado de M. Se va esto con eso. Me queda rho sub IM por sigma I partido por sigma I. Lo cual ¿sí? El beta es grande cuando la correlación con el mercado es alta. Si la correlación del retorno de un activo con el mercado es alta, el beta es grande. Ahora, un activo que tiene alta variabilidad, un sigma I alto,
igual puede tener un riesgo bajo, un beta bajo, si no se correlaciona con el mercado. Ya, vamos De a nuevo. empezar. Sí, de nuevo. Ya. Fíjense, pues, a mí me lo recae. Ok. No, la cuartita. Falta de poco. Ah, Falta de poco. sí, pues, obvio que sí, pero estoy. Vamos a poco. Vamos, no, estoy diciendo va del aikido. ¿Ves que llegó el agua, por favor? Sí, déjelo ahí. Ya. Entonces, miren. ¿Qué creen ustedes que es más grande? ¿El beta de Almagro o el beta de Cencosud? ¿Sí? ¿En qué industria está Cencosud? Retail. Retail. ¿Sí? Y básicamente, ¿y dónde está más metido? No, porque está metido con retail. Súper. Supermercado. Supermercado, alimento, ¿verdad? Mm. Ok. ¿Y Almagro, qué te metido? Construcción. Construcción. Cuando la economía está en boom, ¿qué pasa con la utilidad del Almagro? Suben porque todo el mundo quiere comprar casa, Claro. o apartamento. Si la utilidad de Cencosud aumentan, quiere decir de que el precio del mercado de Cencosud aumenta. Cuando el retorno de Cencosud va para arriba. Cuando toda la economía va para arriba, perdón, dije, Sí, Almagro. Cuando toda la economía va para arriba, Almagro va para arriba. Ujú. Entonces la correlación entre Almagro y el portfolio de mercado es alta. Ujú. Ya. De hecho, cuando la economía está en boom, cuando la economía se desploma, lo primero que se desploma es la construcción. Claro. El año pasado llenaron, se fueron a quiebra un montón de empresas constructoras. Cuando la economía se recupera, lo principal que se recupera al principio es la construcción. ¿Qué creen ustedes que pasa con su mercado? Cuando la economía está en boom, la gente dice, está en boom la economía, vamos a comer más. No. Puede ser, Pero no es tan así. no es tan así, porque Porque con como esta razón más parejo. la gente come igual. Uno esperaría que el beta de Cencosud, que el beta de Almagro fuese mucho más alto que el beta de Cencosud. Ujú. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cuando no tengo datos para Chile, pero para datos para Estados Unidos sí lo podemos ver. Ok. ¿Cómo creen ustedes que es la variabilidad de las acciones de la empresa Zoom? ¿Igual? Zoom, ¿Zoom? Antes o después de la pandemia. está lo mismo, súper variable. Pasa así. ¿Y cuánto el beta Zoom? Súper chico. ¿Por qué? Porque en pandemia, o no pandemia, en boom o recesión, es un buen negocio. De hecho, Zoom debería ser una acción contracíclica. Cuando nos meten en pandemia, el precio de acción de Zoom debería subir. ¿Sí? Por tanto, si tú tienes acciones contracíclicas, el beta de esas acciones es bajo. Le quitan riesgo de portfolio. ¿Sí? Le quitan riesgo de portfolio. Por eso es que el beta es una medida tan intuitiva. El beta es cómo te movís con el mercado. Pero en el fondo, si tengo un mayor beta, debería decir que podría tener un mayor retorno, porque tiene una mayor. Podría ser, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Y como tenéis mayor retorno, como tenéis mayor retorno, Claro, porque tenéis mayor riesgo. mayor riesgo, claro. Sí. Pero en el caso de Zoom, que tendría un beta mucho más chiquitito, igual podría tener un alto retorno. Exactamente. Claro. Exactamente, porque está muy poco correlacionado con el portfolio. Con el portfolio del mercado. Con el portfolio del mercado. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿cómo yo me podría dar cuenta viendo el beta de Zoom de que me convendría tal vez invertir ahí? Si es que un beta chiquitito y diría, en realidad quizás rinde poco o renta poco. No, pues si el beta no es la rentabilidad, el beta es cómo le agregáis riesgo a tu portfolio. Ya. Si tú quieres un portfolio más defensivo, capaz que te convenga meterle Zoom. Podríamos decir lo mismo, por ejemplo, con los fondos mutuos de bajo riesgo, quizás tienen betas pequeñas. Los fondos mutuos de bajo riesgo están invertidos en acciones con betas pequeñas. Por eso también la rentabilidad es más baja. Después se rentabilidad más baja. Porque mientras más chico el beta, más baja la rentabilidad. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo entendieron bien? Sí. Ok. Entonces, vamos a decir.
No hay agua. Y los baños están contaminados. En esa parte no Me lo dijeron, saberla. no entré. Así que aguante el Él chavo. fue. Y si no, evidencia. Evidencia, evidencia. Todo fue, todo fue. Ok. Terminemos de pasar. Firefox. ¿Cómo esperan ustedes que sea el beta de Apple? Alto. Alto. Vale. Apple es Apple, la moneda, porque los computadores Apple son computadores de hipster. ¿Verdad? Son computadores cuicos. Son computadores caros. Son muy buenos, pero son computadores caros. Pura pinta. Apple. Beta de mira la carta. Apple me muestra, fíjense que Yahoo Finance me muestra, atento que esto lo van a ocupar algo. Yahoo Finance me muestra las cosas. Me muestra previous close, o sea, previous close es cuánto cerró el cierre y cerró en 166,47. Abrió en 165,8. ¿Verdad? Este es el bid ask spread, es la diferencia entre el bid y el ask, precio de venta de su precio de compra que queda el market maker. Cuando ustedes van a comprar acciones en Estados Unidos, en el floor de la bolsa siguen habiendo transacciones y está el market maker. El market maker está al medio. ¿Han visto ni una prueba de la bolsa en Chile? No. Me está ahí tonteando. Paseo curso. Hice un paseo de curso con uno de los portales de pregrado. En el pregrado, cuarto año. Nosotros también somos de pregrado. No, me somos pelados. Estoy terminando. No, les quería contar que se me fueron todos, cabrón, pero se me fueron todos los piernas. Eso fue antes de la pandemia. Pero bueno, mira la libertad para eso. Pero por en la bolsa, es súper chévere. En la bolsa en Chile, que está en la calle, ¿cómo se llama la bolsa? Nueva York. En la calle Nueva York, sí, sí. En la bolsa en Chile, en la bolsa en Chile está el market maker. El market maker tiene la obligación de darte punta. Tú llegas al market maker y le decís, dame punta. Y le tiene que dar precio de compra, precio de venta. Está obligado. No te puede decir no sé. ¿Verdad? Te da un bid y te da un ask. Te da precio de compra y precio de venta. Habitualmente, ¿cuál es más alto? El que dice el tipo de precio de compra y precio de venta. ¿Cuál es más alto? De compra. El que, si tú lo vas a comprar. Si tú lo vas a comprar. Claro. Si tú lo vas a comprar, el precio, si tú lo vas a comprar, el precio de compra. El precio de compra es más alto que el precio de venta porque él quiere venderte más caro de lo que él compra. Perfecto. Y en Chile está la rueda y el tipo está metido al medio de la rueda y toda la gente está alrededor. ¿Sí? En Estados Unidos están al revés, están todos metidos adentro de la rueda. Adentro. ¿Sí? Y cuando parte, y hay diferencias fundamentales, en Chile están con zapatos italianos, con traje Armani, con camisa hecha de medida. En Estados Unidos están con jeans, con zapatillas urbanas, con la color que dice No More Bush. Y su overall, porque tiene un overall de colores por las funciones. Cuando ya ahora es un poco menos, porque con la bolsa electrónica las transacciones aquí, pero antes, cuando había mucho volumen on the floor, uno veía que partía las transacciones y uno veía los colores de gente de un lado a otro, cómo se agrupaban colores de quién comprador, orden de compra, orden de venta, era maravilloso. Realmente uno miraba y se decía, hay armonía en el universo, porque uno veía cómo se movía el mercado en su más absoluta desenfreno. ¿Sí? El animal spirit total. De hecho, cuando estaban haciendo el doctorado nos llevaron la bolsa de Chicago, al Chicago Board of Trade, al CIPOT, y donde todos sentaditos y no se te había ocurrido levantar una mano porque hay un gil que dice pide 325 y si levantaste la mano es tuya. O sea, todo así lo meto abajo para no confundir a nadie. Muy bonito. ¿Eso es partida adentro? Exactamente, todos están metidos adentro.
¿Y qué más tengo acá? Tengo el day range, que en cuánto se movió en el día. Esto es el 52 range, cuánto se movió en el último año, se movió entre 124 y 176, o sea, está cercano a su precio más alto el último año. Este es el volumen, ¿verdad? Transado. Y este es el market cap de Apple. El market cap de Apple son... ¿Se acuerdan cuando nuestro presidente dijo que iba a revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y lo de la Unión Europea? No. ¿Se acuerdan de eso, no? Ok. ¿Qué es un billón? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un billón? Un billón. Para nosotros, un billón es 1.000.000 de millones. Para los gringos, un billón son 1.000 millones. ¿Qué es un trillón? Para los gringos, para nosotros, un trillón es 1.000.000 de billones. Para los gringos, un trillón son 1.000 billones. ¿Sí? Y un billón son 1.000 millones. Son 10.000. Entonces, ¿cuántos son 2,652 trillones? Entonces, tengo 2,652. Llevémoslo a millions, ¿verdad? Para agregarle millions sería 2,652,000. Y para que sea, ahí tengo 2.652 millones. Para que sean 2.600 más, 3 ceros más. 3 ceros más, pues ahí son 2.600 millones. Y aquí, y ahí tiene los trillones. Ahí Ahí están los están trillones. Ahí están los trillones. ¿Sí? Esos son los trillones de Apple. ¿Cuánto es el PGB de Chile? Más o menos. ¿Cuánto es la fortuna minera? Como hace 5 trillones. 400 millones. No, sí, no es tan rápido. 2.800 millones de dólares. Esa es la fortuna del presidente Piñera, del expresidente Piñera. ¿Cuánto? Del presidente, 2.800 millones de dólares. Vamos. 2.600, o sea, 2 billones de dólares. 2.8 billones de dólares. Entonces, ¿cuánto es PGB de Chile? Vámonos. 286.776. Son como 290.000 millones de dólares. ¿Sí? Son 290.000 millones de dólares. O sea, 2.9 son, trillones. Pero eso está en euros, ¿o no? son 290.000 millones de dólares. ¿Sí o no? Sí. 290 trillones. No. O sea, el market cap de Apple es casi 10 veces el PGB de Chile. El de Apple. Ahí nomás. Como final de cumbia. ¿Sí o no? Y vamos a ir a revisar los tratados de libre comercio con los gringos. ¿Sí? Es como mi perro, el perro de mi hija, que ve un pastor alemán grande y se le tira. Este poste. Entonces agárrame que lo mato. Ok. ¿Sí? Muy bien. Es importante ver estos ejercicios porque sé que Aterrizan un poco, porque cuando uno ve como que hablan de trillones y billones y como que, y claro, cuando uno hace el ejercicio como así, pues ya, es un montón de plata siempre. Pero claro, si lo ve así es como... de hecho, hicimos cuando nos juntamos con el eje del bien. ¿Saben quién es el eje del bien de Latinoamérica? No. Chile, el que era el eje del bien. Chile, no, Brasil nunca ha sido el eje del bien. Chile, Perú, Colombia y México. Formamos lo que se denominaba el mercado latinoamericano, el MILA, el mercado integrado latinoamericano, que era la contraparte bursátil de la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Países con culturas similares, con ideas similares, con muchas cosas. Y se juntaron las cuatro bolsas
la bolsa de México, la bolsa de Chile, la bolsa de Perú, la bolsa de Colombia, para poderle dar más liquidez a los mercados locales, darle mejor posibilidad de inversión a los gringos, generar mayor diversificación, ser un poco más relevantes. Ojo que está México metido entre medio, México es grande. Como porcentaje del valor de la bolsa norteamericana, ¿cuánto creen ustedes que pesamos nosotros 4 juntos? Está México entre medio, ¿cómo es eso? Pero, no sé, un 10%, un 15%. 15%, tampoco. Sí. 1,5%. Bueno. Eso es lo que pesamos los 4 juntos. ¿Sí? Siempre es bueno mirarse al espejo. Te da el beta 1,3. Fíjense, dice beta 5-year monthly. Este beta se calculó con información para 5 años con retornos mensuales. Después dice price equity ratio, es la razón precio a equity. 28,51, está bacán. Está tremenda razón. Esa es la razón precio-utilidad. Un múltiplo de 28. O sea, el precio corriente es 28 veces la última utilidad reportada. ¿Sí? Después está el EPS, que es Earnings Per Share, 88. Está Earnings Date, es cuando se anuncia la utilidad. Este es el Forward Dividend and No, súbalo más. Vale, ahí está. Ok. Esto es el Forward Dividend Yield, o sea, el dividendo hace el 0,92, nosotros usamos el 100% del precio. Y se paga dividendos en febrero de 2023. Y aquí, fíjate lo que te entrega los analistas de Yahoo. Dicen 1 year target estimate. Dicen que un año más Apple debería estar en 170,5. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo puedo ver cuándo es un beta grande o un beta chico? Si el beta es mayor que 1, quiere decir que si tú lo metes en tu portfolio y le agregas riesgo, si es menor que 1, le quita riesgo. Beta es igual a 1, es el portfolio de mercado. Beta mayor que 1 quiere decir que es más riesgoso que el mercado. Las empresas procíclicas tienen beta mayor que 1, las empresas contracíclicas tienen beta menor que 1. Pero cíclica mayor que uno, contra cíclica mayor. No, a ver, de hecho la procíclica podría tener beta. No, perdón, acá, por lo que dije. Las empresas procíclicas tienen beta 1 o mayores. Las empresas que son más o menos independientes del ciclo económico tienen betas entre 0, 0,5, 0,6, 0,7, por ahí. Siempre bajo. Siempre bajo. Y las empresas contracíclicas se mueven en dirección contraria, por lo tanto la correlación va para otro lado. Y pueden ser betas negativos. Así que le quitan riesgo. Zoom tienes menos 0.22. ¿Quién? Zoom menos 0,22. ¿Se dan cuenta? Porque es absolutamente contracíclica. Veamos cuánto es Walmart. WMT. Eso es Walmart, ¿verdad? Walmart Inc. Walmart tiene un beta de 0,49. Porque lo que pasa además es que la gente cuando, en épocas de recesión, la gente no ve el supermercado, la gente cambia la compulsión de compra. ¿Sí? En vez de comer carne, comí pan, o pollo. ¿Sí? ¿Verdad? En vez de tomar ron, te compras el vermut. ¿Sí? ¿Ah? Papel. El pico siempre, el pico es absolutamente neutro. La gente compra pisco independientemente de su ingreso, ¿o no? Sí, pero bueno. Uno varía la marca nomás. Es chileno. Pero la marca en general tampoco te moví, o sea. O sea, uno no se mueve en una marca. Claro. Mantenés como tu marca siempre. Yo no me muevo de marca, mi marca favorita. De repente uno compra algo más rico. No, pero ¿cómo probarlo? Porque yo compro este de la línea director que se llama. Listo. Chao, entonces gracias por la clase. Ya, pues, que estén bien. Gracias. Nos vemos la semana. No hay. Se llama El Gobernador. Sí, bueno. ¿Sabes qué? Se parece mucho al Zingani. El Zingani es un pico boliviano. Muy aromático. Sí.
¿Y Bugarreta lo probó? ¿Cuál? Bugarreta. No. ¿Qué pasa? Habrá que probarlo. ¿Cuál? El boliviano. Ya no me queda. Me traje mucho boliviano, que me salí persiguiendo una boliviana. ¿Qué otras empresas son contracíclicas, por ejemplo? Zoom, un ejemplo de contracíclica, piensan en empresas que les va bien cuando el resto de la economía está yendo mal. Las empresas de cable, probablemente en la pandemia, las empresas de cable les fue mejor. ¿En Chile? ¿En Chile? En Chile, no se me ocurre, sí. Porque en general, lo que pasa en la economía, en general, cualquier empresa cuyo nivel de venta dependa de la condición del mercado va a tener un beta mayor que cero. ¿Sí? Puede ser menor que cosa del mercado, pero en general, el contra la empresa en Chile cae en contra del mercado. Tesla 2.01. ¿Cuánto? 2.01. Tesla, sí, súper posible. Claro, porque en este momento la inversión tecnológica. Exactamente. Sí. Ok. Y el market cap 572.346 billones. Bueno. No, tranqui. Tranqui, suave. Sí. Yo no me puedo sacar ese número atrás. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Entonces, esta línea del capital es Capital Market Line. Tengo MUM, Sigma M, RF y ahí tengo el Capital Market Line. La pendiente es el Sharp Ratio, que es el premio por riesgo comunitario, el precio mercado. También yo puedo representar esto, en vez de representarlo en el espacio mu sigma, lo puedo representar en el espacio mu beta. ¿Sí? Mu beta. Y si ustedes miran, si lo represento en el espacio mu beta, ¿cuál es la pendiente? De mu a de beta, esperanza R menos R. ¿Sí o no? Y eso es lo que se denomina la Security Market Line, la SM, la línea de mercado. La pendiente es mu menos RF y te dice, dame un beta y yo digo cuál es el retorno exigido a tu activo, dado el premio por riesgo de mercado. ¿Sí? Dado el premio por riesgo de mercado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Si el CAPM se cumple, en equilibrio, todos los activos están sobre la Security Market Line. Si tengo un activo que está por sobre la Security Market Line, quiere decir que el retorno esperado de ese activo es mayor que lo que dice el CAPM. Porque si el CAPM se cumple, yo tengo este activo que tiene que tener este retorno y está teniendo este retorno. Si tiene un retorno más alto que lo que predice el CAPM, y si el CAPM de verdad se cumple, es el modelo que genera los retornos. De acuerdo al CAPM, este gallo con un beta de 0.8 debería rentar esto, y sin embargo renta más, está por encima de su última market line. ¿Ese activo está barato o está caro? Está barato. Está barato. Porque renta más que lo que predice el CAPM. Para que rente más, dado el precio final, para que rente más, su precio inicial tiene que ser más bajo. Para que rente más. ¿Verdad? Por ende, un activo que, si el CAPM se cumple, debería pedir que suba, ¿no? Y ese es el tipo de activo que buscan los administradores financieros. ¿Verdad? Activos que estén por sobre el Security Market Line. ¿Se entiende todo esto, no? ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece que sigamos un poquito más y terminamos antes para que se puedan ir para casa? ¿Sí? Déjame un par de cosas más. Sí. Sí. Te llegó tarde, Pero llegué. Pero llegó, sí. Primero fue. No, la verdad. Ok, muy bien. No sé si me voy a hacer todo. Pero el esfuerzo no debería existir. Oye, sí. No, porque no. Incentiva a la gente a. No incentiva ni una No cuestión. incentiva. Nada. Está comprobado. No. Sí. No. ¿Usted sabe quién es la persona que inventaron la habilidad blanda? Son las que no tienen habilidad dura. No, pues está equivocado. Sí. No se acuerda. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Estás de acuerdo? No sé.
Pero lo lindo de toda esta discusión es que ninguno de los dos puede mostrarlo porque no hay cómo medir la habilidad blanda. Pero de que tiene que haber habilidades blandas y habilidades. Pero no la puedes medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. No la puedes medir. ¿Cómo tenía un índice de habilidad blanda? No hay, pues. Pero no, pero es que, o sea, pero es que, perdón, hay una cuestión muy, yo soy, o sea, yo soy econometrista, yo tengo un sesgo brutal. No me digas. Uy, no me lo dice, no me doy ni cuenta. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Gracias a Dios. ¿Cachai? No se puede mejorar. ¿Sí? Eso es un... Ahora, No se puede controlar. claro, pero aún así, fíjense que, por ejemplo, últimamente he tenido que ir cambiando un poco mi método. ¿Sí? Porque estoy trabajando para muchas empresas que me piden que les mida los climas laborales. Eso yo el también clima lo laboral. Claro, el clima laboral. ¿Y cómo lo mido yo? De varias formas. Pero dentro de las encuestas que hacen ellos en el clima laboral, Número de denuncias a la dirección. por eso no sé, pero hay una medida mejor. Que hay muchas empresas que hacen anualmente ponen una encuesta de clima laboral. Típicamente un formulario, ¿verdad? Y te preguntan de 1 a 5, ¿cuánto recomendaría trabajar en esta empresa? Y la gente va a responder. ¿Ok? Sin embargo, también de repente tienen un cuadradito donde tienen que llenar al menos 200 palabras. ¿Sí? Y la gente escribe. Y hoy día hay técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, con lo cual uno extrae variables latentes. Variables latentes en el texto. Y uno ocupa herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, para recobrar sentimientos. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir, yo mido, por ejemplo... ¿La felicidad? No. Pero, por ejemplo, mido sentimientos en los twitters, ¿verdad? Y he detectado a bancos que me dicen, todos los días bajo todos los twitters relacionados con el banco, y oye, el usuario, no sé cuánto, está juntando personas para hacer una demanda colectiva. ¿Y cómo se detectan? Porque son muy negativos esos tweets. Están relacionados con palabras negativas. Y uno puede decir, este tweet tiene un sentimiento muy negativo y uno va a lo busque y lo encuentra. ¿Verdad? Existen técnicas para... Qué maravilloso que es con el lenguaje. Y se puede medir el clima profesional con ese tipo de palabras. ¿Sí? Súper chulo, me encanta. Y además de eso, es objetivo. Porque cualquier gil que lo haga, cualquier gil que lo sepa hacer, y que lo sepa hacer bien, como yo nadie, pero que lo sepa hacer bien, debe haber un par más. Pero si ocupáis los mismos algoritmos, aplicáis la misma base de datos, aplicáis los mismos diccionarios de sentimientos, debe llegar a los mismos resultados. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que los seres humanos se cansan. Si tú pones un viejo a leer los comentarios, cuando va al comentario 15, ya está hasta aquí, ¿o no? Imagínate cuando va al 150. Yo acabo de hacer una empresa japonesa operando en Chile, le acabo de analizar 16.000 comentarios. Y ahora la universidad me pidió, tenemos la evaluación docente de los últimos no sé cuántos años, tengo 200.000 textos asociados a una nota. Entonces puedo ver cuáles son negativos, cuáles son positivos y ver si efectivamente mi modelo de extracción extrae bien. ¿Sí? Es súper chulo. ¿Y cuál es el nivel de confiabilidad de eso? Ese es otro punto. Y en general, ¿cómo se conoce un intervalo de confianza? Para decir que algo distinto o lo va a hacer, es porque son números, ¿verdad? Y está la ley de los grandes números y el teorema institucional que te ayuda a establecer intervalos de confianza. En texto no, porque en texto tú vas a decir cómo lo haces. Estamos trabajando con un paper con una profe de ingeniería portales, con José Tapia y con Pablo Enrique. Estamos trabajando en un paper para calcular intervalos de confianza para ver el sentimiento. Súper chévere. Profe, pero por ejemplo, esta empresa que es la Great Place to Work, que como que se reconoce por rankear climas laborales, y muchas empresas quieren ganarse, quieren estar dentro de las 50. ¿Cómo, en base a qué se mide, o en base a qué se basan ellos para medirlo? No sé, nunca he visto la Great Place to Work. Lo que sé es que no lo hacen con NLP, con Natural Language Processing, lo hacen con encuestas
básicamente con escalas con estas escalas que son escalas de 1 a 5, se llaman escalas de... Y te dije, ¿Cómo se llama esa escala? Una escala de 1 a 5, muy malo, regular, bueno, muy bueno, un nombre. tiene un nombre en la escala. La escala ordinal, es la escala ordinal de Likert, Liker. Likert. Son las escalas de Likert. Son las escalas de Likert. ¿Sí? Pero tenéis que postular y en verdad es súper como estandarizado. Es como le aplica la misma encuesta a todas las empresas. Y esa misma encuesta, los que salen evaluados, son los que Bueno, salen. Igual hay empresas como que muchas empresas quieren Sí. esa cuestión. Sí, obvio, o sea, como que el sello no de Great sé. Place to Work igual. Ahora queremos transformarnos, estoy empezando, una empresa con otra empresa que me contaban y dijeron, tú sabías hacer esto, lo sé contigo. Y dije, el jueves, aparte yo acá tengo a miles de egipcios, ¿cachai? Que le tiraditos plata en el radio trabajan, los alumnos de grado, ¿verdad? Pues si trabajan por peanuts, pues si le pagáis 200 lucas, el tipo está feliz, hay 4 años 100 lucas, pero caleta plata, ¿no? Y no tengo ningún remordimiento porque me hicieron lo mismo. A todos me hicieron lo mismo. Aparte que lo educáis, le dais que meter humano. Y estamos haciendo eso y queremos ser una empresa grande de efectivamente medir sentimientos a través de variables textuales. O sea, gente que escribe cosas. De hecho, tengo 2 papers. Uno en Nature, ahí nomás, con final de cumple, y otro en Plus One, también ahí nomás, en que medimos cómo fueron los sentimientos de la gente tras la pandemia. A mí lo único que me Y es súper causa choro, ruido- ver eso porque uno ve cómo los sentimientos cambian en la pandemia. O sea, yo empecé a medir medíamos niveles de angustia. Y medíamos los niveles de angustia solamente con información textual. Veíamos lo que la gente publicaba en su Facebook, en Google Trends, en Twitter. Y empezamos a medir su nivel de angustia y empezaba a aumentar el número de días de cuarentena y la angustia subía. ¿Sí? Y como en Chile además teníamos cuarentena por comuna, lo hacíamos por un segmento Es más fácil socioeconómico. segmentar. No, pues o sea, tú ibas a pagarnos una bola económica de aquella, pero logramos sacar la medición y descubrimos que, yo les conté, que los ricos se aburren, pero se aburren menos, pero se frustran más. No tienes que echar. Es un... Oye, es un mundo, esto del lenguaje de texto, es un mundo machine learning, se tienen que meter en machine learning. De verdad. Tienen que meterse en esto. Vamos a partir del próximo semestre, vamos a hacer cursos breves, cursos chiquititos, con diferentes tópicos. Se tienen que meter. ¿Verdad? No sé si conmigo y con el centro que estoy armando yo. Mi centro se está llamando ya Modelamiento y Análisis de Datos, MAD, loco, MAD, Modelamiento y Análisis de Datos. Y vamos a generar estos cursos para gente que tome cursos modulares, van a ser asincrónicos, con cápsula, pero se tienen que meter en el mundo de, tómalo con quien quieran, pero métanse en el mundo de la ciencia de datos. Está explotando, está reventando hoy día. Y si no lo aprenden, van a estar en desmedro en un tiempo. Aparte siempre es bueno tomar un curso de alguien que sea referente en la industria. No tengo problema en decirlo, yo si no tengo un autoestima, soy un referente en la industria, entonces es súper importante conmigo, con quien sea, pero háganlo. ¿Hay descuento? Sí, pues yo le hago descuento con mano. También sí que diría gratis. No, gratis no, si no hay nada de la vida. ¿En serio lo están sacando? Tanto que me Estaban gusta. sacando. Sí, los de la sala de más allá dijeron que los estaban echando. ¿Se pueden ir, por favor? Sí. Son lo único que falta en la universidad para poder cerrarla. Lo puedes seguir en ir. Por obligación. Sí. Domingo. Gracias, Lucho. Vale. Gracias, Luis. Gracias, Luis. ¿No? ¿Qué se dice? Bueno. Muy bueno. Dai. No sé quién tiene. Bueno, que pague la cuenta, ¿no? Escucha, quería mostrarle. Ya, pero un ratito. Pero ¿Para quedar? Pero pregunto cuánto quedó, o sea, ¿Cuánto queda? No, vamos a 29 de 43. No, si iba a pasar otra cosa, quería mostrarle. La cápsula de la imagen.
Bueno, el ayudante es una cápsula, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a subir el código. ¿Ya? No sé si se va a subir. ¿Se subir la que se llama codes? No. Le voy a subir la que se llama codes, donde tenga ahí el código. El código se llama CAPM. Tratando con él. ¿Sí? No espero que lo entiendan, yo solo estoy explicando línea por línea. Pero para poder explicarse línea por línea, tienen que estudiarse la cápsula del ayudante. ¿Ya?